Hola, feliz día, buenas tardes. Acá nuevamente en el Faro de la Luz de Sirio nos estamos reencontrando para seguir expandiendo la conciencia. Bueno, me estoy quedando sin voz de hace un par de días y sobre todo el corazón. Hola, Anita, gracias por estar siempre presente. Bueno, ahí vamos a empezar a dejar que se una nuestro invitado Martín. Ay, a ver, acá estamos. Hola, 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 buenas tardes. Beso. Besos a Joaquina. A ver, Martín, ahí está. Ahí estamos. Bueno, creo que salgo con la cabeza cortada nuevamente, pero no importa. Hola, hola. Hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Bien vos? ¿Hay como delay o no? No, te escucho bien. ¿Cómo se escucha ahí? No, no, Regio, divino, me encanta. Bueno, gracias Martín por estar hoy acá y acceder a compartir un momento. Bueno, para seguir expandiendo, bueno, y sobre todo lo que vamos a compartir con vos, que es esta actualización planetaria, un poco de flash solar, y bueno, y también la geometría sagrada tan linda que vos dibujás. No sé si preparaste algo para mostrarnos también. No, pero bueno, lo tengo acá cerca, igual. Sí, Bueno, sí. porque eso estaría buenísimo. Bueno, Dale, si querés vamos dale. empezando. Esto va a quedar Bueno, grabado, así que lo van a escuchar los que necesiten en el momento ahora presente y después también. tal cual, tal cual. Bueno, gracias por este encuentro tan lindo, estoy muy contento. Bueno, gracias a vos. Eh, bueno, sí, sí, a medida que vayamos hablando se va a ir abriendo, ¿viste? Así, la comunicación, como siempre, Ujú. ¿no? Vamos empezando despacito. Eh, Bueno, ¿por qué esto de actualización planetaria? Eh, Sí, Tal tema vez haya interesante. gente, claro, tal vez haya gente que por ahí ve esto por primera vez y bueno, por ahí hacemos como una mención breve de que Gaia, el lugar que estamos habitando, Ujú, está haciendo un proceso de ascensión. Por eso es la mayoría de toda esta información que estamos compartiendo así en red, ¿viste? Al menos los que estamos como en este viaje, ¿no? De hacer consciente el proceso evolutivo. Y bueno, esto también se puede abordar desde un lugar científico, porque la ciencia también ya está dando cuenta de que están habiendo muchos cambios, o se puede abordar desde un punto de vista espiritual, que hay muchísima información espiritual, y también desde un punto de vista artístico, porque el arte también tiene que ver con el proceso. El arte es como un puente que ayuda a que el alma también pueda como ensamblarse en el cuerpo, ¿sí? Hay muchas herramientas que ayudan a que los cuerpos superiores puedan como anclarse en la biología, en el cuerpo físico, y que se pueda como habitar con más presencia este plano. Y bueno, en Gaia nosotros somos como un reflejo micro de un ser más grande que también es Gaia. Y Gaia también, lo mismo, Gaia tiene un cuerpo físico, que tiene como una forma de esfera, eh, y hay gente que habla, los terraplanistas, que lo ven como un plano. Bueno, en una dimensión se percibe así, pero en la dimensión física, Gaia es una esfera, ¿sí? Y a la vez tiene muchos cuerpos. También tiene un cuerpo emocional, también tiene un cuerpo mental, también tiene un alma, Gaia, y también tiene un espíritu y cuerpos superiores. Entonces también Gaia está como elevándose, todos esos cuerpos los está elevando. Entonces, ¿qué significa cuando dicen ascensión planetaria? Que todos esos cuerpos de Gaia empiezan a subir un poquito en vibración y en calidad de manifestación. Esto de la quinta dimensión es dimensión física, la quinta. Lo que pasa que es una frecuencia un poquito más alta y por eso los cambios también van a ser en la materia, como que se va
elevar un poquito más toda la frecuencia material. Y de ahí viene toda esta info que estamos compartiendo, ¿no? De que bueno, hay que prestar atención a los procesos, al cuerpo, prestar atención a los ciclos de Gaia, porque Gaia también está mostrando signos de cambio, también prestar atención al Sol, porque el Sol está entrando en un nuevo ciclo más expansivo. ¿Querías comentar algo? No, que sí, te estoy asintiendo que sí, que es cierto. Esto que se va asintiendo, tanto de las energías de Gaia, los cambios que vamos viendo, y se me vino justo la grieta de África porque es lo que me bajó la otra vez, y lo vi, entonces como que dije, wow, sí, está pasando. Claro, claro. Viste que, bueno, además ahora, a ver, en las diferentes capas de la mente de Gaia, Gaia tiene una mente, igual que nosotros. El cuerpo mental, la mayoría de la gente, por ahí si le decís, ¿dónde está tu mente? Te dicen acá, ¿viste? Porque acá es como la Sí, oficina, es donde están las sinapsis neuronales, la electricidad. Pero la mente no habita una parte específica en el cuerpo. Entonces Gaia también, la mente de Gaia, no es que está en un punto, sino que la rodea y hay como muchas capas, ¿sí? Y hay un estrato en donde se ha formado como una capa de pensamiento, por así decirlo, que es la humanidad misma, también, la humanidad entrando en una etapa autorreflexiva, es decir, el ser humano también ahora va a entrar en una etapa de mayor conciencia en que va a decir como, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Viste? Porque hasta hace un tiempo había gran parte de la humanidad bastante inconsciente, ¿no? Entonces se ha formado como una capa que se ha incrementado con toda la tecnología, ahora hay mucha tecnología de comunicación, pero también hay capas más elevadas en donde están las rejillas de Gaia, por así decirlo, ¿no? Entonces uno puede conectar con esos estratos de información, ¿sí? Y te empezás a dar cuenta de cosas. Te conectás con Gaia y de repente Gaia misma te empieza a dar intuiciones, a decir, bueno, mira, está pasando tal cosa, tal otra, ¿sí? Es decir, la conexión con Gaia es simplemente una intención. Si vos empezás a intencionarlo, te empezás a conectar. Es un ser vivo, es un ser súper consciente, súper amoroso. Imagínate el nivel el nivel de conciencia espiritual que tiene y el nivel de amor que tiene para generar toda esa dimensión en donde estamos todos nosotros vale. en esta experiencia, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, uno puede conectarse con eso y a la vez, bueno, se empieza a dar una interactuación. Esto que digo no es nuevo, ¿no? O sea, desde siempre estuvo eso. Pero ahora viene más como esta cosa de, bueno, empezar a intencionar esa conexión con Gaia, con el centro también cristalino de Gaia, con el corazón, porque es lo que te empieza como a actualizar también a vos, como un poco la guía, porque la guía siempre es interna. Por más que estemos nosotros acá compartiendo esto, o después escuchamos comunicadores, o leemos libros, o todo lo que sea, siempre todo hay que pasarlo por el filtro acá del corazón, porque en Totalmente. definitiva esa es la guía, claro. Y tanto Gaia como los seres superiores, que también están en el proceso de ascensión, casi siempre también la conexión es desde acá, ¿viste? Desde la mente está como la exploración un poco de procesar la info, pero acá es como lo que te da como el ok, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Sí, es como también sentir el latido de ella, en definitiva. Claro, claro. Viste que ahora también hay algo que se está dando que cada vez a nivel biológico, nuestra biología se está como actualizando, se va Sí, como mejorando, ¿viste? Obviamente que hay que entender un poco cómo cuidar el cuerpo y eso. De paso le cuento a la gente que va a ver esto, de que vamos a estar haciendo, junto con Miranda también y otras personas que se van a ir sumando al equipo, vamos a estar compartiendo info sobre cómo anclar estas frecuencias en el cuerpo, en la biología, ¿sí? Y bueno, hay muchísima información, también hay información sobre, bueno, obviamente sobre Gaia, sobre el Sol, porque
también el Sol tiene ciclos y que ahora el Sol está entrando en un nuevo ciclo, por eso también se habla de un flash solar, ¿sí? No es que va a haber un flash, que de repente un día como que ¡pum! Sube el voltaje y ya está, sino que es un proceso gradual que va dando picos para, para permitir que también se vaya adaptando, ¿sí? Todos los reinos, el reino humano, el reino animal, vegetal, mineral, y Gaia mismo, porque Gaia también se transforma a medida que llega más plasma solar. ¿Mm? Pero todos son ciclos naturales. Por ejemplo, acá, yo estoy en Córdoba, en Argentina. Las estaciones dicen que cambian con las lluvias. Y por ejemplo, no es que cambia la fecha de calendario, la estación, ¿sí? No es que el 21 cambió. Y acá, por ejemplo, yo me di cuenta que igual, cerca, hace unos días, empezó a haber una serie, un ciclo de lluvias, ¿sí? Que es lo que marca el cambio de estación. Inmediatamente después de esas lluvias, los árboles ya empezaron a cambiar el color de las hojas, como que hay ciclos, ¿sí? Uno al observar los ciclos puede comprender más, porque eso también está conectado a nosotros, ¿no? Entonces el Sol, así como la Tierra tiene estaciones y tiene ciclos, ¿m? El Sol también tiene ciclos, también tiene ritmos y tiene periodos en que el Sol está como más tranquilo, por así decirlo, y tiene periodos de más actividad. Más actividad, es decir, empieza a emanar más plasma, entonces se ven más llamaradas solares, ¿sí? Más irradiación, y eso obviamente que está conectado con todos los ciclos de la Tierra, ¿sí? Es importante porque nosotros estamos totalmente conectados a eso, no es que estamos desconectados. Cuando, cuando a veces se dice, es decir, uno puede de repente como desconectarse mentalmente, ¿sí? Y estar en cualquiera, pero biológicamente el cuerpo está conectado a Gaia y al Sol y a los soles, ¿sí? Porque a la vez nuestro Sol está conectado al Sol central de las Pléyades, a Alción, también está conectado a Sirio, y así hasta el Sol central de la galaxia. Es decir, todo es una unidad. Entonces, ahora se dio como un periodo como muy curioso de que el humano ha desarrollado mucha tecnología, mucha, más o menos, pero ha desarrollado muchas distracciones también, hay muchas cosas que te distraen. Entonces también esta información que estamos compartiendo es como un llamado a recordar, que la palabra recordar es volver a pasar por el corazón, es como un llamado a recordar qué cosas son importantes, porque hay un montón de cosas que son distracciones, ¿no? Entonces vos podés estar explorando acá este juego, tu experiencia en la materia, esta vida, pero siempre tenés que estar recordando cosas importantes, que es la conexión con vos mismo o con tu corazón, por así decirlo, y la conexión con la tierra, y la conexión con el sol, y así. Es como ese es el proceso ascensional, ¿sí? Porque por eso se llama ascensional. En realidad, no tanto como verlo como arriba, ¿sí? Como una cosa tridimensional, de arriba, abajo, derecha, izquierda, sino que como que el ascensionar, es decir, como elevar, evolucionar desde adentro y en esa línea de conexión. Sí, es como el espiral que va hacia arriba. También, exacto. Es que sí, estamos haciendo como un repaso así de todo, ¿no? Sí, una clase Es que claro, de apoyo escolar. es que, claro, incluso nosotros también tuvimos un momento en donde para nosotros esto fue nuevo, enterarnos, y siempre se va sumando gente que es nuevo, es la primera vez que escuchan. Pero bueno, en este proceso ascensional también, la Tierra tiene día y noche galáctico, así como nosotros percibimos un día y una noche acá en la Tierra. Sí. La Tierra tiene ciclos que los mencionan como día y noche porque son partes del viaje de nuestro sistema solar en donde está más conectada la red de soles o un poco más alejado. Por eso se llama como día y noche. Ahora estamos ingresando a la zona del cinturón de fotones, ¿sí? O la zona neutra, como le dicen.
y eso también indica que comienza el periodo del día galáctico, que es como un periodo muy largo. ¿Mm? Eh, y dentro de ese movimiento, es como que el universo es algo vivo. Entonces, por decirlo de alguna forma, son como ruedas dentro de ruedas, círculos dentro de círculos, ¿sí? Que van creciendo. Entonces la Tierra en esos girares, la Tierra y el Sol y nuestro sistema solar, hace un movimiento espiralado también, ascensional, ¿sí? Es decir, son muchas cosas simultáneas. De alguna forma, lo de mencionarlo como ascensional es como un entendimiento de un proceso evolutivo que tampoco es una línea recta, sino que geométricamente toma muchas formas. Sí, totalmente. Sí, como cuando me hace acordar cuando éramos chicos, que te explicaban, por ejemplo, la ascensión de la Virgen, justamente. Eh, Mm, no se hablaba de esto que está ahora a nivel, como lo estamos hablando nosotros ahora a nivel colectivo. Era claro, como que quizás era de solo unos pocos, ¿verdad? claro. Que en realidad, Claro, antes era más esporádico, habían esto que llamamos maestros ascendidos, habían algunos que empezaban como a avanzar, digamos, en favor de ellos mismos y luego lo expandían a toda la humanidad, obviamente, ¿no? Como Yeshua, como María Magdalena, como María, como Saint Germain, Kutumi, ¿sí? Muchísimos, el Buda, Sakyamuni. Ellos tenían un avance, además cada uno tenía su forma de hacer el avance, eso es muy interesante. Es como que cada uno se iluminaba a su manera, por así decirlo, ¿no? Y luego desarrollaba su tarea, su misión. totalmente, sí. Eh, y claro, como que antes era más esporádico, aparecían de estos avatares cada tanto y marcaban las épocas, ¿sí? Pero como que ahora viene ese proceso más a nivel colectivo, como que ahora está la oportunidad en que se pueda ascender en un colectivo. Por ejemplo, yo practico varias líneas de meditación, o las principales al menos, ¿no? En esta vida y en vidas anteriores. Y en el Dharma, en Oriente, se menciona que cuando uno intenciona el despertarse, porque primero uno intenciona las cosas, primero uno se entera que eso existe y lo intencionás. Hay como diferentes formas en cómo se plasma esa intención, que le dicen bodhicitta en el lenguaje sánscrito, ¿no? Entonces como que ellos le dicen que primero uno, si se entera que uno se puede despertar, ¿sí? Que la palabra despertar e iluminación y liberación es lo mismo, significa lo mismo. Uno se entera que se puede despertar, lo intenciona, dice, que estaría bueno despertarme, enterarme, o sea, experimentar ese estado, a ver qué significa. ¿Mm? Entonces, cuando uno empieza a intencionar eso, generalmente hay diferentes formas. Primero, por ahí está lo que llaman el bodhicitta del rey, que dicen que primero uno mismo quiere despertarse a sí mismo y no le importa mucho todo lo demás. Luego está el bodhicitta del barquero, dicen, que es como que uno intenciona despertarse junto con un grupo, ¿sí? Como si fuera en un barco, en una barca, ¿sí? Luego está la bodhicitta del pastor, que es cuando uno se enfoca en que se vayan despertando primero los demás y cuando le toque a uno ya se verá, ¿sí? Son como diferentes formas de que se intenciona esto. Eh, por más que esto yo lo cuento en el lenguaje que se usa en Oriente, que siempre se usan metáforas así naturales, que se pueden entender en todas las culturas y en todos los tiempos, eh, es algo actual, es totalmente actual, ¿sí? Uno puede agarrar y revisar la propia intención si decís, bueno, a ver, me voy a despertar, o iluminar, o liberar. ¿Liberar de qué? Liberar de toda la ilusión, liberarse de todas las falsas percepciones, liberarse de la Matrix, como se dice, ¿no? Ahora. Eh, decís, bueno, a ver, me voy a despertar, me voy a liberar. Bueno, primero, ¿cómo? Después, ¿para qué? ¿Sí? De todos modos, todas esas preguntas, cuando experimentás el estado, se van esas preguntas, porque el estado mismo es
es una completitud, es como completar la experiencia humana, es como egresar de la escuela de la Tierra. Por eso siempre en Oriente hacen ese hincapié, ¿viste? Te dicen como, bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, despertarse. ¿Por qué? Porque es lo que por añadidura te da todo lo demás. Y es lo que le pasó a estos avatares que mencionábamos, Yeshua, Sakyamuni, Kutumi, Moria, Saint Germain, y muchísimos otros que son anónimos, porque es como que a cada uno le da su propia completitud de ese anclaje de todos esos cuerpos y por ende desarrollan a la total perfección lo que vinieron a hacer. Total. Sí. Y hablando un poco de, porque están haciendo muchas, están expresando mucho el tema bueno, lo que van vivenciando con esto de lo que vos decías, ¿no? De estos síntomas, justamente con la transformación de Gaia y cómo va repercutiendo en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, sobre todo cuando uno también ya tiene una mentalidad más abierta, donde es tierra fértil, y puede ser más consciente de lo que está sucediendo. Bueno, en mi caso personal, mis ojeras, porque hace días que no duermo, o me despierta el gato, porque el gato tampoco está durmiendo. Justicia está terrible, y se despertó esta mañana, 2:45 de la mañana, y no volvimos a dormir. Y así, y uno, bueno, va sintiendo, ¿no? Estos cambios, y después, bueno, me entero que estoy paseando en los sueños de otros, estoy trabajando, y claro, y ahí después empiezo ahora a comprender por qué no estoy durmiendo tan bien. Y bueno, que nos compartas un poco de esto, porque justo están compartiendo, por ejemplo, una chica compartía esto de que necesitaba enraizar y estar descalza porque sentía ebullición en las palmas de los pies, las plantas, perdón. Claro. A mí me Claro. estoy pasando que sentía que me quemaban, literal, me quemaban. No Claro. sabía qué más hacer. Es que imagínate, bueno, todo esto que estamos hablando, de que está subiendo la frecuencia en Gaia, nuestra biología está conectada a eso, entonces, por eso este proceso de adaptar, y por eso toda esta información, entender cómo adaptar la biología. Si te sentís así con sobrecarga, claro, te sacás los zapatos, pisas tierra, porque los zapatos son goma que aísla electricidad. Haces tierra y puedes hacer descarga, ¿sí? Lo de tomar agua. Nosotros mismos ahora, la información es energía. Esto que estamos haciendo es una energía, un ejercicio de intercambio de energía. Sí. Por eso estamos acá con la botellita de agua, porque Sí. también sube el voltaje. Total. Y así con todo, es decir, si no nos queremos poner tan místicos, hay gente que le gusta lo místico, entonces Sí. empiezan como, estoy conectándome con la dimensión, no sé qué. Pero si no querés ponerte místico, ¿eh? Como que ya empezaron a playar. O sea, uno tiene que buscar siempre el medio, ¿verdad? Como hablábamos ayer. Claro, claro. Lo místico en todo caso, a ver, ahora nosotros acá en Occidente somos bastante analíticos. Imagínate si el planeta fueran dos hemisferios, imagínate que como que Occidente sería el hemisferio izquierdo, por así decirlo, porque es más analítico y está más enfocado en la materia. En Oriente están en otra. En Oriente están como un poco más volados o no le prestan tanta atención a lo que nosotros sí acá le damos una cosa muy analítica. Y por eso en Occidente la ciencia se desarrolló bastante, ¿sí? Igualmente esto es en términos generales, ¿sí? Por eso a veces acá es más útil tener un lenguaje científico de eso. Entonces hablar de electricidad, de frecuencia, de energía. Pero en Oriente, tradicionalmente, plenariamente, siempre todo esto se mencionaba de forma mística, como en poesía. Sí. ¿Sí? Y así también te llega la info. Claro. Hay gente que necesita más como la explicación teórica, porque a veces la mente necesita una explicación, ¿sí? Y a veces en Oriente utilizan más la poesía o otros métodos para llegar a lo mismo, pero es lo mismo, ¿sí? Y con esto que decías de los síntomas, claro, no es una fantasía, o sea, incluso hay
hay tecnología al alcance de la mano, puedes bajarte aplicaciones en el celu y chequear la frecuencia Schumann y vas a ver que está subiendo y toda la comunidad científica, todos lo están diciendo, ¿sí? Y bueno, toda esta info y todas estas cuestiones de adaptación es lo que vamos a estar compartiendo hay un grupo que se llama Humanidad Solar, donde vamos a estar compartiendo toda esta información, haciendo aulas, bueno, compartiendo textos, como la información también más sintetizada, porque hay tanto que tampoco hay tiempo para estar revisando todo. Entonces, lo que vamos a hacer es como ir a la síntesis para poder como atinar más rápido en entender los procesos y en entender un poco nuestro cuerpo en medio de este proceso. Total, sí, también este aprendizaje de cada uno de comprenderse y tenerse paciencia, porque también Claro. es un acto de amor que debemos tener para con nosotros. En estas situaciones, bueno, de no dormir, lo de necesitar enraizar, más allá de que uno, si está también, tiene esta conexión, no necesita ir al pasto, porque uno piensa, bueno, yo soy el pasto mismo, porque a mí a veces me pasa en plena ciudad y ni siquiera me da para correr a una plaza, porque los árboles en Buenos Aires están sumamente agotados, o sea. Claro. Entonces, a mí me viene el verde acá inmediatamente y eso es como que me ayuda un montón. Pero Claro, bueno, claro. también tener ese estar como vigilante, ¿verdad? En este estado de lo que nos pasa y ser conscientes también, de como vos decías hace un ratito, de que es real lo que sentimos y que bueno, también canalizamos junto a Gaia porque somos parte de ella. Tal cual, tal cual. Mirá, bueno, puntualmente, a ver, vamos así como a lo práctico, con Sí, esto que me decís de los sueños. Hay algunas cosas que sirven porque hay que dormir también, porque cuando uno duerme el cuerpo físico también economiza la energía, sí, muchas cosas. Y además que uno hace cosas también en el plano astral, en otros planos. Eh, Hay algunas cosas básicas que te pueden ayudar a las personas ahí que están con cosas que escribieron, que les cuesta. Eh, por ejemplo, no mirar tele en sí, determinado momento del día, después de, no sé, a la tarde-noche, como ya no mirar tele, porque la tele es una frecuencia, ¿sí? en Y realidad no llena hay de que ver. radiación fuerte. En realidad no hay que ver No, tele, no, claro, ¿viste? Obvio. Yo hace como muchos años que no tengo yo, tele. Y viste que pasa que igual aunque no tengas tele, yo a veces voy a algún lugar así, a un lugar público donde hay algún televisor, es como que enseguida como que tac, sí, noto cómo viste, magnetiza, tiene un en campo locales, magnético fuerte, claro. sí, totalmente. Entonces como que no mirar tele como de la tarde noche, menos a la noche acostado y eso porque y bueno, no tomar estimulantes fuertes, como no sé, mate, café, todo eso a la noche, porque si tomas mate a la noche o café o algo así fuerte, o gaseosas, o todas esas cosas que tienen mucho azúcar, ¡pum! Cuando te vas a dormir estás así, ¿viste? Totalmente. Sí, el mate ya prácticamente desde entre las 17 y 18 horas no hay que tomar más, Claro, porque, claro. ¿verdad? Sí, sí, te despabila. Y después igual hay cosas de que, claro, uno a veces en el astral hace, es decir, el cuerpo físico queda reposando, pero los cuerpos sutiles se van a otros lugares y uno hace cosas, entonces como que claro, eso a veces también cansa. Sí, Cuando volvés al otro día que a veces parece que... Pero bueno, es importante también por ahí pedir, acordarse los sueños, pedirlo, intencionarlo antes de dormir y al otro día, aunque parezca una cosa muy simple, funciona así. sí, Antes de ir sí, a dormir, intencionás, te decís a vos mismo, voy a tratar de recordar el sueño, voy a tratar de estar presente en el sueño esta noche para ver qué pasa y mañana tratar de acordarme cuando me despierte. Y eso empieza a pasar, ¿sí? sí. Eh, Después hay mil técnicas, también hay técnicas para hacer cosas puntuales antes de ir a dormir o cuando te despertás para estar más lúcido en los sueños. Sí, 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 eso es cierto. Igual yo, en mi caso personal, desde mi verdad, cuando uno tiene que recibir un mensaje en sueños,
justamente a mí me pasa, ese día o ese momento lo vas a recordar. O sea, como que Mm, o sea, por más que, bueno, hay que intencionar, como vos decís, y hay técnicas, en mi caso personal, por eso digo, yo creo que siempre que uno recibe un mensaje y lo tiene que saber, lo va a recordar como sea, y de hecho después los guías te lo traen a colación, después durante puede ser 6 meses, en el día, porque yo he trabajado con material de sueños en un año, por ejemplo. mm, claro, claro. También eso, sí, hay etapas para las cosas, hay periodos. Eh, por eso también es importante lo de la síntesis, ¿viste? Porque ya estamos en periodos de síntesis, donde se está cerrando toda la programación anterior, Sí. y de eso, bueno, ¿qué hay? Hay como un extracto de lo más importante, una síntesis, como eh, cuando se genera un elixir, como una Ah, sí. esencia, Ujú. ¿viste? Claro, como hay lo esencial, porque no hay tiempo para, es decir, sí hay tiempo para todo, pero es abrumador Bueno, estar pero como sí. con todas las cosas al mismo tiempo, ¿sí? Al menos en este estadio de energía, porque en los estadios después que siguen, sí, hay más capacidad energética para mm, realizar muchas cosas al mismo tiempo. Entre las cosas que se mencionan, por ejemplo, bueno, con este proceso de ascensión, de la adaptación energética y todo eso, también está, por ejemplo, bueno, lo del Kundalini, que es que se te activa todo un sistema energético en la columna vertebral y que por ende eso se irradia a todos los órganos, ¿sí? A nivel biológico. Entonces eso también es importante, buscar información, ¿sí? Y buscar, o sea, tratar de entenderlo es un proceso biológico, natural, ¿sí? No hay que ser un super yogi para que eso ocurra ni nada por el estilo. Hay personas que les pasa espontáneamente y es bastante probable que en la medida en que suba la frecuencia de la Tierra, si las personas están como normalmente si no tienen muy intoxicado el cuerpo o no tienen muy bloqueados los canales, es bastante normal que de repente como boom, tiene un subidón de energía, ¿sí? Eh, por eso es importante, de vuelta, con lo que empezamos hoy, esta charla, conectarse con Gaia. ¿Por qué? Porque Gaia también te va dando intuiciones. Cuando estás mucho tiempo sin descalzarte en el pasto, te va a venir esa comprensión. Decís, ah, tengo que hacer un poco de tierra, ¿viste? Cuando, no sé, si tenés que abrazar un árbol, si tenés que hacer un día de ayuno de agua, eh, te van llegando las intuiciones, ¿sí? De todos modos, también hay técnicas específicas que las puedes ir experimentando y te queda un registro, ¿sí? Eso es lo que compartimos en el grupo de Humanidad Solar también, por ejemplo, decir, bueno, si haces un día un ayuno de agua, ¿qué pasa? No pasa nada, al contrario, te sentís bien, Sí. ¿viste? Pero es como que son programaciones fuertes que se van cambiando de a poco, Que en ¿sí? realidad justamente el humano está programado para comer, porque en realidad el humano no necesita comer tampoco. Son todos Claro, programas. claro. Son programas y es parte del disfrute en la experiencia, ¿no? Y también, Porque yo, por ejemplo, yo ya sé que el cuerpo no come por supervivencia, si haces el trabajo adecuado, ¿sí? Pero es como que muchos casos de yogis, por ejemplo, que pasan 30, 40 años sin comer, y vos decís, ¿cómo hace el cuerpo? ¿No? ¿Cómo hace el cuerpo para seguir funcionando? Y se descubrió hace poco de que desde la pineal le manda al hipotálamo la información, el hipotálamo luego larga en la columna los neuropéptidos, información que de repente la pineal dice hay que crear aminoácidos, hay que crear proteínas, así, y el cuerpo las crea, porque el cuerpo también es parte del campo cuántico, ¿sí? Igual es todo un proceso llegar a ese estadio evolutivo, es un estadio evolutivo. Pero ha habido humanos, ¿sí? Comúnmente por ahí más conocido como yogis, que lo logran. Entonces están así,
los tipos no comen, ¿no? Y hay películas de eso, ¿eh? Hay una película que se llama Vivir de Luz, que lo muestran, Ah, ¿sí? mirá, Está no conozco. documentado, sí. De todos modos, eso es no necesariamente, es Más, decir, a veces uno también, ¿cómo? como más extremo, quizás en lo que nosotros estamos Claro, ahora transitando. eso es claro, eso es un extremo. Es simplemente eso para ver hasta qué punto tenemos de calidad en el diseño humano. El cuerpo humano es excelente, es maravilloso, ¿sí? Eso es como un extremo de personas, de avatares que van y pum, exploran una polaridad para mostrar y dicen, miren, esto es posible, ¿sí? Pero después, parte de la experiencia acá en la materia es disfrutar la comida, ¿sí? Disfrutar los sabores, los olores, ¿sí? Pero justamente para disfrutar, es decir, un punto medio en eso es cada tanto saber cómo limpiar el cuerpo, saber cómo hacer un día de ayuno, saber qué alimentos a veces comer para alivianar un poco al cuerpo, ¿sí? Para permitirle que el cuerpo luego también pueda disfrutar más la experiencia. Y más que nada también acá, la gente que está en el campo o que no necesitan eso, ¿no? Pero los que hemos tenido una crianza urbana o que han vivido en diferentes momentos de su vida en las urbes, hemos tenido contacto con todos los alimentos ultraprocesados y todo eso. Entonces es importante también entender cómo funciona eso en el cuerpo, porque son estímulos muy fuertes, por más que luego se genere la costumbre, los alimentos ultraprocesados son estímulos muy fuertes para el cuerpo, ¿sí? Porque eso antes no estaba en la naturaleza. La manzana, las semillas, los vegetales, eso ya estaba en la naturaleza. Incluso los animales, cuando antes se, se buscaba un animal, alimento animal para consumir, era distinto al proceso que hay ahora, ¿sí? Antes, antiguamente, los pueblos, los ancestros, cuando cazaban un animal era como una especie de ritual, Sí. ¿sí? La cacería en sí y toda la cuestión que giraba en torno a eso. Pero ahora el proceso industrial con las carnes han hecho otras cosas. Por eso es distinto, ¿sí? Es distinto a nivel biología, es entenderlo, ¿sí? No hay nada que esté bien ni esté mal, sino es como entender un poco más las cosas para poder elegir desde otra conciencia, ¿sí? Cómo habitar el cuerpo. Sí, justamente eso, porque nuestra alma está acá adentro y Claro, esto es nuestro templo. Entonces, cuanto más lo claro, cuidemos, bueno, es esto que hablábamos, es el cuidado, el autocuidado, el amor propio, el ser más consciente de que yo sé que me encanta comer, ponele la carne, pero sé que no es bueno porque las energías, como vos decís, se densifica todo y procesar todo eso después, yo antes me pasaba, decía, bueno, ahora me tengo que pasar 20 horas meditando más o menos, o sea, ya no lo hago, pero es más o menos así. Y uno va poniendo en la balanza, ¿no? Lo que va pesando más, menos, y lo que realmente me hace mejor a mí, y bueno, y uso esta herramienta también del discernimiento, y sobre todo para la claridad mental, porque una alimentación sana nos da mucha claridad mental. sí, sí, sí. Además también entender la configuración de cada uno, ¿viste? Por eso no hay fórmulas así, Claro. no hay fórmulas para todos específicas, sino que cada uno tiene que entender la propia configuración. Yo acá he conocido, tenía una amiga pránica, que era pránica, y, y tenía era robusta su cuerpo, y solo bebía líquidos, y tenía un cuerpo así súper fuerte y robusta, y era como wow. Y esas cosas te hacen un poco más el clic a entender lo cuántico también. Porque nosotros ahora pensamos que lo cuántico es como algo así muy abstracto. No, es concreto, es concreto. Ahora, la ciencia en un momento generó ¿cómo se dice?, los microscopios atómicos que pudieron llegar a ver el átomo.
Entonces empezaron a decir ahora los científicos, el átomo está compuesto por 99,999 de vacío, ¿viste? Entonces como que lo que nosotros percibimos como sólido en realidad es vacío, es cuántico, es el campo cuántico. Y eso hace 2500 años el Buda Sakyamuni, cuando estaba en el árbol Bodhi, en meditación, en un momento él como que ¡pum! Fue al campo cuántico a nivel atómico y lo vio. Y él mismo lo dijo. Por eso ahora la ciencia está llegando, a través del modo empírico que tiene la ciencia, está llegando a conclusiones que ya estos avatares hace miles de años lo dijeron. Lo que pasa es que, bueno, ellos contaron su experiencia, ¿no? Pero ya lo habían dicho. Y el Buda Sakyamuni decía lo mismo, hablaba del vacío, el sunyata, y decía como que, bueno, todo está vacío, decía. ¿Sí? Lo que pasa es que esto mismo lo decían en poesía, porque no estaba el lenguaje científico o no les interesaba, ¿no? En ese momento. Por eso te digo que es muy relativo, ¿sí? Hay algunas cosas que sí sirven, porque hay ciertas leyes, ciertas dinámicas de la biosfera que siempre funcionan, ¿sí? Pero después no es que no hay una fórmula inamovible de las cosas, ¿sí? A medida que vos te vas descubriendo, vas encontrando las diferentes herramientas para cada momento, y a nivel de todos los cuerpos, a nivel físico, emocional, mental. Esa es la maestría del proceso de ascensión. Porque encima ahora se acelera todo esto. Sí, total. Es como un curso acelerado. Viste que hablaban, bueno, viste el famoso 2012, el cierre del ciclo, ¿no? El 2012. Lo que habían mensurado estas culturas, los mayas, en los mayas también estaban los mayas galácticos, porque en Centroamérica, junto con los lacandones, que eran los nativos ahí, habían estado emisarios de Sirio, de Pléyades, y les habían dejado herramientas, como el Solkin, herramientas, ¿no? Y ellos habían dejado esa fecha, 2012, porque era que se ponía en cero, terminaba el Bactún 13. Y estamos ahora como en la interfase de ingreso al Bactún 14, ¿sí? Vos tuviste un live con una chica con sol lunar, me parece que era una... Sí, con mi amiga Mar. Sí, solo que ahora está en Bolivia, sí. No sé si volvió todavía, claro. Pero sí, hicimos varios. Claro, bueno, estuvieron compartiendo info. Bueno, viste que ellos marcaban como que terminaba el Bactún 13, y en realidad en el 2012 lo que pasaba era que el contador se ponía en cero, ¿sí? Ellos tenían contaban el tiempo desde muchas formas. El Kin, el Tun, el Bactún, el Catún, ¿sí? Así. Entonces, como que ese contador se ponía en cero, pero no era que se terminaba el mundo ni nada, sino que cerraba un ciclo grande, claro, y empieza otro ciclo muy grande. Y de hecho estamos ahora, hay ciclos de 4, de 7, de 13, de 20, de 33, y así, ¿no? Hasta 26.000 y más. Y estamos ahora en una interfase de 13 años, desde el 2012 hasta el 2025. Hay 13 años, que es como un periodo bisagra, ¿sí? Y estamos entrando en el Bactún 14, que el 14 es un número crístico. Cuando vos investigás sobre la vida de Yeshua, en numerología empieza a aparecer mucho el 14, es muy interesante eso. Y 14 es la base atómica del silicio, viste que también están ahora esa info de que va a pasar las bases de carbono a silicio, las bases orgánicas, claro. De hecho, en el cuerpo ya hay silicio, hay un montón, pero se van a ir cambiando cada vez más esas bases de carbono. El carbono tiene una base, tiene un número atómico de 6 y el silicio tiene un número atómico de 14, ¿sí? Por eso te digo, toda esta información es holonómica, tiene consistencia holonómica. Se empieza a interconectar y empiezas a ver la sincronía en las cosas, y de que una misma información
de repente te das cuenta que está sostenida desde muchos lados, ¿sí? Un poco el Solkin, esta herramienta que dejaron los mayas galácticos, es un switch matemático que te ayuda a entender eso, para Que los que viene, también van desde el lado de la ciencia y todo y eso. que viene de Sirio B, justamente el Solkin. Sí, 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 totalmente. O algunos le dicen Eh, piano también. claro, sí, sí, es tecnología, es una forma de tecnología matemática, sí, Mm. sí, sí. Bueno, todas esas herramientas fueron dadas para este momento, porque justamente es el momento de transición. Y una de las cosas, por eso hay tanta información, viste que hay muchísima info ahora, se liberó toda la info, por eso hay que navegarla con intuición, la info, porque si no es como que te puedes pasar todo el día Haces leyendo agua, cosas, mirando. Claro, no sirve saturar tampoco, ¿sí? ¿no? Entonces, por eso hay que ser como intuitivo, para ir atinando en la información que te resulte útil, ¿sí? En la navegación de esta experiencia, porque se ha liberado toda la información justamente por este momento bisagra en el que estamos, de actualización planetaria, como que se va a actualizar. También otra de las cosas es que en el Sol central, como le decían los mayas de Hunapku, el Sol central de la galaxia también tiene ciclos y emite, ¡pum!, pulsaciones de luz, como nuestro corazón, que también nuestro corazón cada vez que late, ¡pum!, emite un pulso, ¿sí? Y ese pulso genera una energía, una frecuencia, un ritmo y una manifestación de vida. Bueno, el Sol central, lo mismo, emite pulsaciones de luz, ¿sí? Parece que una escala muy grande, ¿no? Entonces esas pulsaciones se empiezan a replicar en los soles, ¿sí? Como si aumentara el gradiente de luz en cada sol. Y eso es como una especie de onda expansiva. ¿Qué pasa? Cuando eso llega acá, a través de nuestro sol, ¿sí? Se actualiza todo. ¿Se actualiza qué? Todo. La materia, los cuerpos etéricos, los cuerpos emocionales, los cuerpos mentales, los cuerpos espirituales, todo se actualiza como truc, ¿sí? Se eleva en frecuencia. Y, y lo que, por eso esto de ir generando esa adaptación, y lo que no se pueda adaptar a esa frecuencia, se mueve, se moviliza a otras partes, otros cuadrantes, otros sectores donde continúen otros rangos de frecuencia. Tal cual. Y, y esto que hablabas del Solkin también, qué importante cuando uno activa su firma galáctica, Mm, uno está alineado con el anillo solar, porque es lo, digamos que es una de las cosas creo que básicas que uno debería ser consciente de que lo importante es estar alineado con ese anillo solar, para recibir con claridad toda la información, lo que canalicemos, bueno, nuestra intuición, porque es pura la info que baja. ¿Sí? Por claro, lo menos así lo vi yo cuando empecé con esto del Solkin y sentí una diferencia muy grande. O sea, como dije, wow. Y ahí me hice consciente de que dentro mío está el universo entero, o sea, el cosmos, o sea, y es infinito. Pero tuve claro, que hacer tal eso, cual. de vivenciarlo. O sea, fue realmente, o sea, asombroso. No, creo que no tengo palabras, porque ya es una frecuencia vibratoria. Claro, claro, sí. También eso, claro, las frecuencias puede ser puede ser que a veces hay momentos, a ver, como que hay una media en un Mm, colectivo humano de frecuencia, y si vos subís a veces tu frecuencia, puede ser que tengas periodos más de no estar con mucha gente, total. porque incluso a veces la frecuencia no es compatible. Entonces, Sí, vos como podés casos, estar, claro, no es que vos estés mal, sino que a veces se percibe del otro lado como, y vos decís, uy, ¿viste? Lo mismo en el otro sentido. Hay personas a veces que por malas decisiones entran en frecuencias muy bajas, y cuando el rango de frecuencia es muy distinto se percibe como ruido, ¿viste? Lo total. mismo pasa también para arriba. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es tratar de verlo neutro,
neutro, porque lo mejor para este proceso es poder estar lo más neutros posible, que es lo que en budismo llaman el camino del medio, ¿sí? Porque en la Tierra está ese aprendizaje de las polaridades. De hecho, nosotros en el cuerpo tenemos un caduceo, ¿viste? Entonces, ese caduceo hay momentos en que se alinea un poco más al centro. Entonces ahí dejas de tener visión dual, además viste que tenemos dos ojos. Sí, sí, sí. Y hay un ojo central también. Entonces, la experiencia en la Tierra tiene ese aprendizaje de la polaridad, de la dualidad, que está bien y es parte, pero lo podés, si lo intencionás vivirlo desde una neutralidad, desde un centro, no es tan fuerte que estar como, ¿viste? Sí, bueno, a eso vamos, a la neutralidad, justamente. Claro, Yo siempre claro. digo, como que la practico de a poquito, porque hay días que me sale y hay días que no. Claro. No, no No sé, llego a leer los comentarios, veo que pasan ahí comentarios, pero no llego a leerlos. Pero estaban bueno, hablando cualquier ahí cosa. de la firma del anillo solar y justo ahí Ciencia Orgánica Amorosa le explicó un poco más porque yo, bueno, no puedo escucharte a vos y escribir porque soy mucho aire y ya me disperso. Claro, Pero, claro. Hay una cajita de preguntas o algo así, ¿no? Por ahí que pueden... pero la gente, sabes que últimamente no la usa y escribe todo en la Claro, pantalla. claro. Bueno, cualquier cosa, pues si van surgiendo preguntas, Sí, escriben ahí y vamos abriendo el tema. Bueno, y esto del flash solar, bueno, tiene que ver también con todo esto que estábamos comentando, ¿sí? Es decir, el sol podemos entenderlo como un ser vivo, como un ser viviente. Entonces tiene ciclos también. Y eso, bueno, ahora el sol está entrando en una fase de un ciclo nuevo, por eso está aumentando el ritmo de pulsaciones, y eso acá en la Tierra también se percibe como cambios biológicos, sí, ¿sí? Como evolución en todos los cuerpos, obviamente. sí, sí, sí. Y sobre todo, Se menciona, bien, ¿no? sí, Que sí, vino a sacudirnos mucho porque es como que empezó bueno, a empezar a ver en los demás y uno propio, ¿no? Las sombras que tenemos que trabajar e integrar. Eso trajo mucho las energías del mes de marzo. claro. Sí, yo cuando escucho eso que dicen, por ejemplo, el trabajo con la sombra, No, yo digo, lo bueno, dije ¿qué ahora es? ¿Qué es? por porque a mí me pasó personalmente. Claro. Solo, No, no, sí, sí, pero yo, por ejemplo, cuando escucho el trabajo con la sombra, digo, bueno, ¿qué es la sombra? ¿Qué es lo que hace sombra? ¿Qué hace sombra? La materia hace sombra, porque vos, tu cuerpo físico hace sombra. Entonces, bueno, trabajar la sombra es trabajar el cuerpo físico y trabajar el anclaje. Hay como 4 cuerpos base, ¿viste? Físico, etérico, emocional, mental. Entonces, eso. Lo que pasa es que a veces hay gente que lo entiende mal y piensan que trabajar la sombra es, no sé, el alcohólico que tiene que ir al bar para ver si, como, no, 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 no. O sea, el trabajo en la sombra es los cuerpos, verlos, entenderlos, los cuerpos base, y a partir de ahí empezar a sí, entender cómo evolucionar eso. claro, y hacer una integración de todo. Claro, el ego, dicen ahí, claro. Bueno, el ego también, el ego es como la estructura que se forma para navegar, el ego, la personalidad, para navegar la experiencia. Viste, cuando uno nace, está la carta natal, así, ¿no? La rueda y que te dice tales planetas generan tal influencia, qué sé yo, que eso también siempre está en movimiento. Y bueno, básicamente el ego es esa creación también, es esa personalidad con esas influencias, con esas inclinaciones. No hay que demonizarlo, por así decirlo, ¿no? El ego, no hay que ponerle una cosa, porque es como el paquete que te llegó para trabajar determinadas cosas. Entonces, como decir, bueno, listo, te tocó, no sé, desde el punto de vista astrológico, te tocó un sol en un signo, una luna en el otro, un ascendente en otro y así, está bien, no pasa nada. Lo vas evolucionando, Sí, ¿sí? es De hecho, en planos superiores, la propia alma, el propio espíritu es el que configuró eso.
Sí, ¿sí? el Lo que pasa es que mandala, después, claro, sí, claro. Lo que pasa es que después cuando la persona está muy desconectada de sus cuerpos superiores, es donde entra el caos y que dice como, "Oh", pero bueno, en realidad no es que hay cosas fuera de control, sino que bueno, son como parte del aprendizaje. Eh, a ver ahí qué dicen, gracias a la sombra conocemos verdaderamente nuestro ego. luego, o Cajita la de cajita de herramientas. herramientas, claro. Sí, por eso, como ponerle un poco más de, a ver, ¿cómo decirlo? Tratar de hacer más amable el proceso, ¿viste? También pasa de que a veces se utilizan muchos términos de una manera no constructiva. Entonces dicen como, no sé, siempre se puede hacer de la manera, y hay que pedirlo también, que el proceso, la ascensional sea de la manera más amorosa posible, Eso porque en totalmente. definitiva a todos nos gusta eso. Todos quieren tener un entorno amoroso, sentirse bien, sentirse amados, todos quieren eso, ¿sí? Por más que algunos lo puedan reconocer y otros no. Entonces siempre está bueno pedir que el proceso sea suave, sea amoroso, que uno lo pide, se lo pide a uno mismo y al universo, y empieza un poquito a generarse ese también. Porque después, dentro de lo que es la polaridad, pueden haber experiencias fuertísimas dentro de lo que es Sí, la escuela de la totalmente. Tierra. Y esto del camino de la aceptación, porque cuando a medida que vamos evolucionando, también tenemos esa comprensión que, bueno, tal vez en otros momentos no lo teníamos, y está Claro, bueno eso, porque justamente si yo modifico mi interior, eso se extiende hacia afuera, es como yo decir, bueno, quiero ser hoy, decido ser el reflejo del cielo. Y lo puedo hacer, es como, o ser un espejo inmaculado, como escuché hoy una frase hermosa que tiene el libro de Milagros. Uno puede ser un espejo inmaculado y no tener que ser el espejito del otro que viene y te ataca, por ejemplo. claro, Estamos, claro, ¿no? Elegir esas diferentes líneas de tiempo y claro. realidades. Y Sí, yo quiero elegir esa posibilidad de ser ese espejito inmaculado. claro, claro, tal cual. O sea, elegirlo, si podemos elegir. Una de las cosas que tenemos acá es libre albedrío. Y bueno, podemos elegir. El tema es que primero uno se entera que eso existe y a partir de ahí uno lo empieza a elegir, ¿viste? Y el tema es que eso, no a todo el mundo le llega la información de entrada, porque uno nace acá, en este plano, y a medida que vas creciendo, la programación con la que crece la mayoría de los humanos es como tenés que trabajar de tal cosa, tenés que, como rótulos, ¿no? Así, formas, como que una cajita, ¿sí? Una forma de pensar limitada. Y no te dicen que podés pedir otras cosas. Como por ejemplo esto, hay dentro de a veces las confusiones que hay en toda esta información espiritual y todo, se piensa de que sí o sí hay que atravesar una cosa re traumática para Sí, después poder pasar, y no siempre es así. De total. hecho, eso es la polaridad, porque claro, la energía, cuando se polariza, suponete, una persona que sufra muchísimo y adopta el sufrimiento como camino, claro, hay un momento que la energía tiende a equilibrarse y se polariza y va a haber momentos que la pase bien también, claro, pero va a ser extremo las dos cosas. Tanto el sufrimiento como el gozo va a ser desmedido. En cambio, si pedís como el medio, esto es decir, bueno, que el aprendizaje sea equilibrado, que sea neutro, que sea con amor, esas polaridades vos también las entendés, las integrás, pero vos vas como en una cosa como eh, más ecuánime, no sé cómo decirlo, ¿sí? Sí, No sí, hay es por qué andar en una montaña rusa todo el tiempo. igual. Y no tiene que por qué ser todo tan así como decís, tan drástico. Bueno, me hizo acordar de Claro. Luna en Escorpio. No evoluciona. Y, es así, o sea, o es blanco o negro. Y uno tiene que también empezar a buscar el color gris, que también hay tonos muy lindos de grises. Me acuerdo que este Sí, último maestro, en- en- años. sí, que No, no, quieres eso, me decir. decía a los 19 años. Miranda, hay muchos tonos grises muy lindos. Que no sea todo blanco y negro, porque yo iba así, a los tumbos. Incluso, claro, a ver, porque hay mucha gente que asocia el término neutro, neutralidad o medio como algo tibio, y no es
sí. Obviamente que incluso tomar el camino medio te pide determinación, porque cuando vos igual elegís ser neutro y ecuánime, el tema es sostenerlo cuando se presentan las polaridades. Cuando vos decís, voy a ser un ser pacífico, Ahí ¿sí? está. Que eso es ser neutro, es decir, voy a ser pacífico. Y cuando viene otro ser a provocarte, ahí es donde vos medís tu fuerza, porque justamente tener fuerza en ese momento es no entrar en ese juego, ¿sí? Que propone la polaridad. Entonces, bueno, es eso, ¿sí? O por ahí sí, encontrar formas de defenderte o de interactuar con eso, pero sin caer en la otra polaridad, Claro, ¿sí? Sin que te sí. lleve a esa polaridad. En definitiva es comprendiendo, yo siempre digo, ¿no? Este trabajo también de evolución es no tomarnos las cosas personal, o sea, porque nada tiene que ver con el proceso del otro, sino siempre se trata de lo que me está sucediendo a mí y yo lo estoy reflejando de alguna manera, pero el otro no me hace nunca nada. Claro. Sí, también eso, a veces, qué sé yo, sí. También un punto medio a veces, porque a veces sí hay gente que viene así como, bueno, eso, a veces hay gente que viene a provocar, Sí. entonces vos como podés decir, bueno, no, pará, ¿viste? Porque es como, sí, como que hay un punto medio siempre en todas las cosas. Y no es algo tibio, no es algo tibio, al contrario, es como, uy, es como la maestría, porque, ¿eh? La sombra. Sí, No, ya le pongo. Porque es como que en eso, imagínate, miralo de esta forma. Suponete que está la polaridad de la tercera dimensión. Y está así, pum, 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 pum. Y claro, cuanto más digas como no, sí, yo, uy, que más te vas a una polaridad, pum. Lo que haces es experimentar las dos polaridades cada vez más fuerte. Y es como que si vos lográs un poco encauzar un centro, ese centro es como, pum, el camino ascensional es como eso, ¿no? Como tac, después vas a otros niveles de frecuencia, ¿sí? Pero mientras haya una polaridad pronunciada, uno va a estar en ese ancho de banda, porque sí, ¿viste? Por eso también un poco se dice como ascensionar, como si hubiese algo vertical, en realidad no hay, son frecuencias, es energía, pero de alguna forma es como para figurar algo, como si estuvieses en un edificio, para ir del tercer al quinto piso, te tomás el ascensor, ¿sí? Que te lleva. Pero cuando vos salís al quinto piso, lo explorás horizontal, ¿sí? Con esto pasa lo mismo. Vos un día estás en frecuencia 3D, estás explorando tu cotidiano y lo estás explorando horizontal. Pero cuando te empezás a conectar un poco internamente y empezás a hacer cosas que te des cuenta que empiezan a ayudar a tu biología, empiezan a ayudar a tu emocional, a tu mental, ahí es donde esa exploración horizontal hace como rook, se repliega en el centro y hace tac y sube por así decirlo, ¿no? Sí, Sube de frecuencia. totalmente. Y seguís estando en una materialidad, pero después la explorás, por eso la quinta dimensión es acá. La explorás y de repente, si la frecuencia empieza a subir un poquito, decís, uy, los colores son lindos, me siento bien, por resonancia la gente te empieza a tratar bien. Entonces, bueno, es eso, para Sí, explicarlo porque vas de reflejando, una forma. sí, es interior que hoy hablábamos. Claro, Uno recibe también lo que es, ¿verdad? En esa medida que yo trabaje en mi interior, voy a tener una mejor también repercusión en el exterior, porque claro. es como también la frecuencia la voy emanando, es como los cetáceos en el agua, ¿verdad? La forma del agua nos va marcando nuestra frecuencia vibratoria, Claro, exacto, exacto. lo que hay Por dentro. eso también hay ciertos, también hay como, a veces hay algunos engaños, ¿viste? Hay como algunas cosas medio, hay trampitas, por eso hay que estar siempre muy intuitivo con todo, muy pila, Sí. porque a veces hay trampitas en el refranero también, mucho así. Pues yo, por ejemplo, en experiencias, claro, en experiencias comunitarias, por ejemplo, yo me acuerdo que había en un grupo, por ejemplo, había un chico, hay un compañero que era como muy de los que están sacando el cuero, ¿viste? Siempre Bueno, como que hacía bullying.
Y siempre, y cuando la otra persona reaccionaba, lo tiro como ejemplos concretos, No, ¿no? De está muy esto. bien, está muy Cuando, bien. cuando la otra persona que se sentía agredida reaccionaba, este chico le decía, ah, no, pero el que se ofende es tu ego, a tu ser yo no le hago nada. Como parte de Ay, ese no, refranero. claro. Y claro, no, la cuestión era como, tampoco dañes el ego de nadie, no importa, deja que el ego de la otra persona, la persona lo evolucione por sí misma, ¿viste? Así con muchas cosas. Esto de abrazar la sombra, algunos lo usan como de, si ves un bicho medio pesado, andá y dale la manito. Y No, no, no es. porque le das la manito y la manito te la va a morder. Entonces, como no, trabajar la sombra es trabajar tu cuerpo. Sí, sí, lo que uno, ¿Qué es lo que hace sombra en la materia? El cuerpo, claro. sí, sí, lo que Trabajar uno tu dice, bueno, cuerpo físico, total, claro. perdóname que te... Tra- trabajar el propio cuerpo físico, emocional, mental, eso es trabajar, porque es como el radio de acción que tenemos. Te digo esto porque hay también eso. A veces se usa mucho un refranero para justificar cosas que lo que hacen es retrasarte el proceso. Sí, y los que están más o menos saliendo un poco del sueño se vuelven como a dormir, porque involucionamos en eso. Claro, claro. Eh, y bueno, y justamente eso también, se trata de siempre de equilibrar esa polaridad, esas polaridades, ¿viste? Eh, Están diciendo un montón de yo sí, cosas de cómo sí, sí, estoy tratando de leer, sí, estoy tratando de leer los comentarios, pero bueno, no estaban diciendo eh, del narcisismo, caída de la energía masculina, toda vibración tiene su caída, y después claro, el Mártir como caída de la energía femenina parece, pero no es. claro. Es que, ¿viste? Claro, bueno, por ejemplo, las polaridades masculina y femenina también es parte de llevarlo a la conciencia de armonizar eso, porque ninguna polaridad tampoco sirve, ¿sí? Los extremos, digamos, ¿no? De las polaridades. Mismo esto cuando mencionamos el camino del medio se menciona como en el budismo, ¿sí? Como forma, como entendimiento, porque el Buda Sakyamuni, justamente lo que él hizo, trajo esa comprensión también desde su experiencia, experimentar los extremos. Era un príncipe, vivía en un principado, entonces era indulgente con los sentidos al principio, porque tenía todos los lujos, las comodidades, y después se fue a la otra polaridad, que se hizo asceta, se fue a un bosque, e incluso mortificó el cuerpo, pensando que de esa forma se iba a liberar, porque también esto que ahora le dicen Matrix, como esa cosa que uno ve que decís como hay algo que anda mal, Uh-huh. ¿sí? Que le dicen Matrix ahora, por la película del 90, esto siempre hace miles de años que está. Entonces en el Dharma le decían samsara, a esa intuición, a esa percepción de decir, ¿por qué hay cosas que fallan? ¿Por qué viene con un doblez todo? Algo que me da alegría, después me da tristeza. Por ejemplo, la pareja, uno está mucho tiempo soñando una pareja y sos feliz, y esa misma pareja después te peleás y te produce un sufrimiento, equidistante a la felicidad que te dio. Eso es porque, claro, eso es la dualidad, eso son las polaridades. Entonces, cuando uno lo logra neutralizar eso en el medio, es donde después podés disfrutar plenamente la experiencia. Por Sí, eso sí, se llama sí. Y sobre, el camino del medio. ¿Cómo? y sobre todo estar en tiempo presente para poder disfrutar. Claro, claro, claro. Bueno, el presente es el eje también a nivel temporal, por así decirlo, ¿no? Aquí ahora, a nivel del tiempo-espacio. Porque todas esas experiencias, imagínate que en el toroide, Mm. perdón la gente acá que pues, nos vamos por las ramas, pero está Sí, buenísimo sí, y sí, también nos sí. ponemos abstractos. Uh-huh. Es que estamos tratando a ver, esta conversación no somos solamente vos y yo, sino que somos todos los que estamos acá y Totalmente. como que estamos sintonizando las diferentes conciencias y lenguajes, como hablar en diferentes rangos de conciencias, está bien. Por ejemplo, el toroide, nosotros, visto desde una forma un poco más abstracta, somos un toroide también, ¿sí? Hay un centro que está acá, que por eso también siempre decimos lo de volver al centro. Lo de volver al corazón no es una cosa romántica del corazón, sino como de lo emocional solamente, sino que es como el centro, el eje, porque también la
mente la puedes traer acá, ¿sí? La naturaleza de la mente, la claridad, la puedes traer acá. Por más que estés procesando los pensamientos, la electricidad acá, también hay electricidad acá. Entonces el toroide, el centro del toroide, genera muchas líneas. Entonces a veces también cuanto más está la energía enfocada en distintas líneas de tiempo, más hay como un desfasaje de eje. Suponete, si vos decís, bueno, me voy a sentar a meditar, y lo típico que siempre pasa es que o te vas al pasado o te vas al futuro, ¿viste? Meditar es eso, es como, la palabra meditación viene de medida, poder lograr una medida justa, equilibrada, que es como el camino del medio y pum, ascensión. Entonces cuando vos te sentás a meditar, la típica es que, pum, lo primero, o te vas al pasado o te vas al futuro. Entonces sería como que estás pendiente de esa línea en el toroide que está girando, una línea, no sé, la línea que se marcó con tu adolescencia, cuando te pasó tal cosa, o la línea proyectada de que vas a ir a hacer compras a no sé dónde y así, bueno, el toroide girando y te está saliendo del centro. Y justamente la propuesta aquí ahora, cada vez que uno escucha aquí ahora, visto desde el punto de vista del toroide, es como, ¡pum!, ir al centro, ir al eje del toroide. El toroide va a seguir girando, no pasa nada, porque es así. Pero cuando vas al eje, empiezan a pasar cosas interesantes, como que empezás a tener claridad, empezás a tener intuición, se empieza como, empezás a ver la película completa. Es como que desde el eje del toroide lo empezás a entender el toroide completo. Mientras que si te vas a una de las líneas de tiempo que están girando en el espacio del toroide, estás enfocado ahí, ¿sí? Por eso la mente es energía, no es no tiene, la mente no tiene principio ni fin, no se ubica en una parte específica del cuerpo, la mente es energía, y es energía de luz, es luminosa. Esa es otra de las cosas que también dicen, como en este refranero raro así que hay ahora que generan más confusión, que dicen como, la mente es el problema, la mente es el enemigo. No, la mente es uno de los cuerpos, hay que aprender a usarlo, hay que aprender a la mente, traerla al centro, y la mente es luz, es un foco de luz. Claro, pero para llegar a eso hay un proceso bastante importante porque pasa que como todo es mente, como la ley de metafísica, uno a veces desde su mente proyecta, bueno, sus propias enfermedades, sus malestares. Claro. Bueno, de ahí viene que es importantísimo empezar también un poco a conectar con la meditación, con las técnicas. No es nada de otro mundo, es natural en el humano. Pero eso lo que hace es que te empieza como a dar un registro de qué estás pensando. Entonces, si detectás eso, lo empezás a sacar. Entonces no lo empezás a generar tanto afuera. Y alimentarlo. Exacto. Es como que, a ver, hay que entender los cuerpos. El cuerpo físico, etérico, hay que comprenderlo, porque es el vehículo con el que estamos navegando, ¿sí? El alma también hay que comprenderla, hay que permitirle que el alma habite el cuerpo, ¿sí? El alma se conecta también, se suele asociar a lo emocional, pero el alma es energía, y es como la interfase a los cuerpos superiores también, y el espíritu también. Y son como gradientes de energía que uno, trabajando los 4 cuerpos base, o algunos los mencionan como 5, ¿sí? Porque algunos también mencionan al astral, como esos cuerpos, o sea, físico, etérico, emocional, mental, algunos también mencionan el astral, pero eso es como la base, es el cáliz, es como el cáliz que vos preparás acá, en la materialidad, para que también puedan venir esas frecuencias más altas que sos vos misma. O sea que no es que viene una frecuencia de otro lado que es algo ajeno, no, es como el yo superior de cada uno, de lo que se empieza a anclar cuando uno hace esa preparación de los cuerpos. Sí, totalmente. Es como cuando uno baja, dice, al bajo astral, es también, es uno mismo en otras densidades más bajas. Claro. Porque somos parte de todo. O sea, es ridículo negar que eso no existió o que no pudimos estar ahí. Porque, ¿por qué no podríamos no estar ahí?
claro. El tema es que ahora, en el escenario que se está planteando, como está subiendo la frecuencia de la Tierra, ¿sí? Ciertas bandas, ciertos rangos de frecuencia van a dejar de estar, por lo menos acá. Entonces, de ahí viene esta cosa de que nos vienen avisando a todos, al menos todos los que están viendo esto, las personas que conectan con estas informaciones, de que están diciendo, bueno, viene un cambio de frecuencia y o uno se adapta y se acopla, Sí. o después el aprendizaje sigue en otros lados, porque Claro. siempre va a haber diferentes barrios en el universo, por así decirle, donde algunos estén vibrando en una, otros estén vibrando en otra y así. Y la base de la Tierra ahora va a empezar a ser una base de frecuencia de 5D, de quinta dimensión. Por eso tanto que están con esto de la quinta dimensión. También hay una primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, quinta, sí, hay muchas, ¿sí? Pero como que a nivel frecuencia, hertz, que eso se mide incluso a nivel científico, Sí, están las la varas. claro, la vibración se va a poner en quinta y de ahí va a ser la base incluso de la manifestación material. Bueno, incluso ahora en este proceso, como también uno elige querer seguir este paso evolutivo, o sea, porque el llamado Claro, lo tenemos todos, claro, también uno queda en otra energía más densa y bueno, y tal vez y se queda en esa frecuencia, quizás la del sufrimiento, como hablábamos hoy al principio, pero todo tiene que ver con esto, ¿no? De cuando va cambiando la banda ancha de frecuencia y bueno, y yo subo un escaloncito más, un peldaño más, y ya después yo creo que es como un clic el cambio de frecuencia, porque cuando uno lo hizo, es cuando, bueno, ahí pasó esto que cambiaste quizás los amigos, el trabajo, ya no hay claro, posibilidad que vuelvas para abajo, porque la misma claro, coherencia te ah, hace permanecer. claro. Y sí, o al menos, claro, uno mantener la elección, porque es como que uno a veces toma una decisión, que esa decisión te hace tomar muchas otras decisiones. Pero también hay gente que elige seguir en rangos de frecuencias distintos, y bueno, Y no está porque mal. eso, O incluso, sea, claro, claro. Por eso se menciona de que va a haber seres que después sigan el camino evolutivo en otros planetas, en otras esferas, en otros sectores. Y claro, bueno, como dicen también esto del flash solar, que según nuestro trabajo interior evolutivo, hay cuerpos que no lo van a resistir. claro, sí. También está cambiando la administración en la Tierra, están más presentes los venusinos también, porque ellos están muy conectados a la frecuencia solar también. Eh, de hecho, Venus está mucho más cerca del Sol que la Tierra, y Venus también está habitado, obviamente. Lo que pasa es que en las diferentes dimensiones hay diferentes maneras en cómo se expresa la vida, ¿no? Y la energía. Pero ahora sí, los venusinos van a estar un poco más conectados ahora con la administración de la Tierra, más allá de que también siguen todas las otras razas galácticas, ¿sí? Los pleyadianos que han tenido mucho en el proceso histórico de Gaia, al menos del último tiempo, obviamente, los sirianos también, los arturianos, eh, pero va a cambiar toda la configuración. De hecho, eh, a este proceso ahora este grupo que se llama Humanidad Solar, como que humano solar es como una forma de entender un humano adaptándose al Sol, al ciclo del Sol y de Gaia, sí es una forma, pero también hay un estadio que es el humano galáctico, que es en el estadio en que va a empezar a entrar la humanidad, que ya es como el humano siendo consciente de que forma parte de una galaxia, entonces donde ya conscientemente se entiende de que hay muchas formas de vida. Hace poquito, hace, no sé, 200, 300 años, por ahí un poquito más, pero el humano creía que era el centro del universo, que la Tierra, claro, es una locura. Pero bueno, ahora el estadio de humano galáctico justamente es eso, humano galáctico, se integra a la galaxia. Entonces, el colectivo humano se empieza a enterar de que hay una federación galáctica, de que hay una supraconfederación, de que hay una administración en las cosas, un orden. De hecho, la palabra cosmos significa orden. Imagínate si nosotros acá, los humanos, estamos más o menos organizados, más o menos,
los municipios, las cosas, más o menos. Imagínate cómo serán otros planos, donde ya, bueno, están en otra, ¿sí? Están en otro nivel de comprensión, de conciencia. Pero obviamente que se respeta el libre albedrío, porque son seres más amorosos, más inteligentes, entonces esperan a que la humanidad dé el paso por sí misma, ¿sí? De todos modos, ahora también está ya el escenario en que Gaia va a ascender. Gaia va a ascender, o sea, entonces nos viene como de manera muy amorosa, avisándonos, como si fuera una gran madre, diciendo, bueno chicos, vamos, 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 porque Gaia va a ascender. Entonces va a haber un momento en que ya en Gaia no se van a tolerar frecuencias muy densas. Por eso de ahí que la humanidad tiene que replantear muchas cosas, ¿no? De cómo manejarse con la biosfera, todo. Qué interesante. La verdad que qué buena que está la conversación, tenía razón. Sí, traté de no ponerme muy galáctico, pero bueno, es inevitable no ponerse galáctico hoy en día. No pasa nada, porque la idea también es lo que surja, cómo va fluyendo. Igual me asombró muchísimo porque estamos resincronizados, porque todo lo que fuiste diciendo lo estuve trabajando estos días, incluso antes de entrar al vivo, yo siempre medito un poco y estuve hablando, bueno, con el toroide justamente, porque también nos cuida, nos protege. Entonces Claro. hice un pequeño anclaje con mi toroide, todo, y vos empezaste a hablar de eso. No digo, wow, qué increíble. ¿Cómo? Y bueno, y repito esto, ¿no? Cuando uno está sincronizado y alineado con el anillo solar, estas coincidencias y sincronicidades son permanentes. Sí. De hecho, una de las funciones que tiene el Solkin es corroborar entender lo que es la sincronía. El término sincronía significa todo al mismo tiempo, ¿sí? Síncronos, sin tiempo. Entonces, el Solkin, la matriz, que es una matriz 13-20, que también como el tiempo informa la materia, nosotros también tenemos 13 articulaciones mayores, 20 menores, bueno. El Solkin lo que hace es que primero, una de las primeras cosas te empieza a dar como corroboraciones, como de, esto coincide con aquello, esto, uy, empezás a ver como una imagen más completa, ¿sí? Como que la sincronía es también una especie de perfección que se está dando en el tiempo y el espacio. Como que, te da también a veces como una corroboración que es un alivio también, que dices, bueno, en realidad esto es algo más grande. Entonces, bueno, es así. Y el Solkin también de alguna forma es una interfase para un estadio que luego viene en el humano, de vivir todo el tiempo en el aquí y ahora, estar en la presencia absoluta. Lo mismo que la tecnología, este celular es una interfase. Este tipo de tecnología es una interfase que nosotros estamos hablando, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, aquí ahora estamos hablando, nos estamos conectando, también energéticamente nos percibimos todo. Es como una interfase, porque después el humano, en su propio diseño evolutivo, también hay telepatía, también hay clarividencia, clariaudiencia, teleportación, todo eso está. Y eso lo decía también el Buda Sakyamuni hace 2500 años. Cuando él se despertó, que entró en la sincronía total, o sea, de hecho, por ejemplo, el Buda cuando se despertó vio todas sus vidas. Vio Sí, las vidas anteriores que había tenido como humano, como animal, todo, en un instante. Lo que pasa que para hacer eso hay que tener un gradiente de energía suficientemente grande para poder también soportar ese nivel de energía, de frecuencia, de información. La información es energía. Por eso ahora hay mucha gente que está empezando a abrir los registros de a poquito. Y te dicen, en otra vida fuiste tal cosa o te pasó tal otra, por eso en esta vida ves algo, una conexión, ¿sí? A medida que todo eso lo traes al plano consciente, se libera. Lo que está en el inconsciente pasa consciente, se libera. Pero hay un momento en que uno, el famoso despertar, eso hace así en un instante, viste todas tus vidas, todo, viste la imagen completa, y eso también es un gradiente energético, sí. es puntual, ¿sí? Al menos si estás en un cuerpo físico, que justamente es lo que
se nos propone, que eso pase en cuerpo físico. Entonces eso, de ahí uno accede a toda la información. Por eso el Buda Sakyamuni hace 2500 años decía cosas que la ciencia ahora se está corroborando. Y el Buda decía, el estadio del humano, en su diseño original, el estadio natural del humano, los sentidos sublimados a su forma pura, limpia, es que el ojo tiene clarividencia, el oído tiene clariaudiencia, así. Teleportación, telepatía, la mente, en su estado puro es telepatía. Sí. Qué hermoso eso. Me encanta. Bueno, no sé si querés que vayamos cerrando, porque no sé qué hora es, creo que ya me perdí. Porque Yo también me no, ni dijiste buenas idea. noches y yo dije, pero si empezamos a la tarde. Sí, no tengo ni idea. Bueno, no tengo ni idea. En otro, si querés, hacemos. La verdad que me olvidé, me habías dicho lo de los dibujos, Sí. me olvidé Nada completamente. de Tengo la una carpeta geometría. ahí, Ah, ¿no? no, de la geometría. No, te olvidaste. Eh, lo pasa que tengo una carpeta ahí, tendría que ponerme Bueno, como pero a es verdad, lo punto. podemos hacer en otro momento y hablamos de la geometría sagrada y bueno, y la importancia también de cómo. Acá tengo una, si esta la tengo siempre a la mano. Ay, qué hermosa. Ahí está el Merkaba. Sí. El dorado, ¿verdad? Y, Metatron, sí, Qué lindo. Está buenísimo. sí, sí, sí. Y bueno, y esta también, ahí tengo otras, el Chintamani, El símbolo de la paz, ¿verdad? sí, que esto representa tres esferas, representa muchas cosas, ¿no? Este símbolo lo encontraron en Asia, en la zona norte de Asia, y en templos, ¿sí? Y tallado en la piedra, es un símbolo muy antiguo. Y hay, perdón, dice tu Merkaba. Y gracias tu Merkaba, Judith. Este, Lisa, es la el madre símbolo Armenia. de Metatrón, eso. Sí, sí, es el símbolo. Bueno, significa muchas cosas también, pero decirle Metatrón es una forma fácil de reconocerlo. Que este símbolo, que también la bandera de la paz es el símbolo de Chintamani, que las tres esferas dice que es la unión, el círculo es la unión de todas las artes, todas las ciencias y todas las formas de espiritualidad. Es como, bueno, un estadio unificado de la humanidad, que también ya estamos yendo hacia eso, ¿sí? Por eso también la tecnología, yo sé que se reniega mucho de la tecnología porque también ah, genera distracción, pero la tecnología es una interfase para comprender la tecnología del espíritu, que es superior, ¿sí? Para entender cosas que son parte del diseño humano. Porque ahora Sí, total. vamos eso también, la tecnología a nivel satelital y todo esto empezó a unificar la humanidad. De hecho, esto que hacemos nosotros acá, o vos podés ver en un aparato, ver cómo es Japón, o podés ver qué está pasando en Sudáfrica, Sí, lo y ves lo en podés tiempo ver. real. Claro, eso lo que hace es una interfase para darte cuenta que eso es posible y empieza a conectar también la humanidad, pues justamente vamos hacia esto, vamos a una unificación de la humanidad. Y que se Uy, unifiquen también dentro de esto la ciencia, las y artes, la religión, la espiritualidad. ahí te están diciendo un montón de cosas. Perdona que te Sí. interrumpa, pero empezó así como una lluvia. Hay una chica dice, sería lindo si hicieran en un vivo cómo usar los símbolos, la geometría, lo que estábamos hablando. Podemos organizar. Sí, sí, se puede, sí, sí. Hay Es- muchísimo. O sea, la geometría es una interfase también. Por ejemplo, vos podés concebir que la manifestación material, esta dimensión, se ha creado con sonido, y sí, es cierto. También podés concebir de que se ha creado a través de la luz, también es cierto. También podés concebir como que se ha creado a través de la geometría, también es cierto. Es decir, hay 5 interfaces que usa la fuente para lo manifestado. La geometría, el sonido, la luz, eh, los números y... sí. Ay, se me fue la quinta, a ver. Bueno, ya me voy a acordar. La geometría es una de esas interfaces. Bueno, la frecuencia
frecuencia. La geometría es una de esas interfaces. ¿Por qué? Porque desde la no forma, para llegar a la forma, se utiliza es la geometría, los triángulos, los cuadrados, ¿sí? Las formas básicas de construcción. Sí, totalmente. Y acá después nombraron a la diosa Parvati, que decían conocimiento, sabiduría y las artes, justamente lo que estabas hablando, de cómo el arte ayuda a la propia evolución. Claro. Igualmente se ve De hecho, a todo. mí claro, de hecho a mí, bueno, el arte es una de las cosas que más en realidad me gusta todo. La ciencia me gusta un montón, la espiritualidad también. Pero el arte, yo es lo que más he tomado así como práctica, por así decirlo. Me encanta dibujar, qué sé yo. A mí Es cuando me de preguntan, canalización, digamos, el arte, en tu dibujo. claro, también. Y es como una forma de armonización directa, es directa. Porque a veces por ahí te querés sentar a meditar y a veces cuesta. Te querés sentar y es como que pum, se te dispara la mente o estás como muy movido, ¿sí? Entonces por ahí agarrás y no sé, te pones a dibujar, te pones a hacer algo y enseguida como que ¡pac! Los cuerpos se alinean. Es más fácil. Sí. Los famosos ejercicios de atención plena, de mindfulness, Ah, que sí. también eso ahora apareció John Kabat-Zinn ahora, y apareció el tipo con jean y camisa y diciéndole a los empresarios mindfulness, poniendo el nombre. Pero eso también, hace 2500 años, el Buda Sakyamuni le decía a los que estaban con él, cuando estás comiendo, concentrate en que estás comiendo. Cuando estás caminando, presta atención de que estás caminando, eso es atención plena. Y cuando vos te pones a dibujar, es, es, es inevitable de que vos te pones con un lápiz y empezás a hacer una línea y tu mente se empieza a concentrar en eso que está haciendo, te lleva ahí. Entonces, eso es como atención plena. Por eso, algunas formas de arte como el dibujo, enseguida, tac, te empiezan como, te lo traen muy rápido la alineación. Sí, total. Y estás ahí permanentemente en el aquí y ahora. Además de que expresás el cuerpo emocional, el mental, todo, ¿no? También. Sí, liberás, bueno, un montón de cosas hermosas que le va sucediendo también a uno al organismo. Es como la poesía. Claro. La Yo poesía canalizo. también, porque ¿sí? ¿Escribís poesía? No, es que sí, soy como muy poeta de chiquita, me encanta. Siempre estudié esto de traducir lo que quiere decir el poeta, lo que quiso expresar con su poema, como una comprensión. Y después me empezó a Claro. pasar que cuando empiezo a abrir registros, empiezo a bajar frases, todo así como con rimas. Y yo le decía a mi maestra, pero es normal que haga esto. Y me dice, sí, o sea, y como los poetas se iluminan, es exactamente lo mismo, te Claro, pasa a vos. Y entonces claro, a veces mis canalizaciones son poemas, pero es porque a mí se me habla de esa forma, y es la forma que yo también claro, encontré. claro, exacto. Es que las palabras son frecuencia. Entonces, el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano, digamos, está estructurado de una forma, con fines de comunicación, pero la poesía está como más conectada a la frecuencia. Por eso también los seres, cuando se despiertan, generalmente escriben poesía. Cuando vos ves la historia de los yogis y todos los seres, que eso está todo documentado, escriben poesías, los japoneses escriben los koans, y cuando hay mensajes que te conectás con conciencias superiores, ya sean angélicas, o de maestros ascendidos o algo, los mensajes son reatemporales, ¿viste? Porque Sí, son atemporales. Y siempre usan un lenguaje que es bastante poético, siempre es como muy amable, muy poético. Y ahí es donde vos también podés entender que son frecuencias realmente elevadas, porque la frecuencia va plasmada en cada una de las palabras también. sí, y sobre todo eso que decís, que a veces son esas palabras atemporales. A mí, por ejemplo, la primera vez que empecé a canalizar a María Magdalena me dijo amor perpetuo, y es como Claro, que me marcó a fuego, porque claro. amor perpetuo, no amor incondicional o amor propio, amor perpetuo. Y yo decís, wow, o sea, y es atemporal.
Ay, claro, claro. se me puso la piel de gallina. Claro, sí, es que hay frecuencias y esto vos lo recordás, pero ya el recuerdo te lleva a ese vector de tiempo con esa calidad de energía y te pasó en 2 palabras. O sea, viste, es así. Por eso es como la síntesis, porque esas frecuencias lo que hacen es esencias, que dan algo esencial, como si fuera como una cosita así, pero que es hermoso. Sí. De hecho, sí, No, te estaba escuchando. de hecho, algo que yo mencioné varias veces, la palabra tantra significa continuidad de la energía. Eh, Acá en Occidente se fue como distorsionando ese significado, pero cuando uno va a los textos tántricos originales, encontrás poesía. ¿Por qué? Porque los humanos, cuando conectaban esas frecuencias elevadas, Sí. lo bajaban de alguna forma, lo bajaban a la materia a través de escribirlo, por ejemplo, bajarlo a un papel, y es poesía. Cuando vos ves los textos tántricos originales, son poesías. Son poesías que te hablan del universo, que te hablan del humano, que te hablan de los reinos, ¿sí? Que te hablan de los estados de conciencia del humano, y en algunos de esos textos a veces traían instrucciones de cómo respirar, de cómo mover el cuerpo, ¿sí? Desde la claridad total del universo. Entonces de ahí después se asoció que la palabra tantra es o una práctica o una especie de práctica de yoga, o la práctica de kundalini, es decir, sí, es parte de eso, pero es algo mucho más Sí, amplio. Es totalmente. como, claro, y de hecho los textos raíz de todo eso es poesía, porque ese acople de frecuencia. Sí, yo creo que esa conexión con el cuerpo mismo es poesía pura. Es como decía Becker, o sea, que la mujer es poesía, bueno, el hombre también, ¿por qué no? Porque a mí también me encantan, pero por eso el tantra no se enseña, sino que se transmite. Claro. Es energía, El es tantra, no, como el tantra una... Claro, claro. Y bueno, mismo esto también, esto que decías de, bueno, los maestros ascendidos, porque hay mucha gente que, yo he visto mucho que preguntan de cómo reconocer si uno se conectó con un maestro ascendido, una conciencia o qué. Bueno, eso, lo sentís la frecuencia. Cuando te conectás con Magdala o Yeshua o San Germain o Sakyamuni, te das cuenta por la frecuencia. Así sea que te digan 2 palabras. sí. Sí, además te gusta como volando. A mí me pasa cuando abro registros y me pasa con Metatron. Después para bajar, Dios. La Claro, cabeza, el bocho hace, porque es una frecuencia tan fuerte. claro, claro. Gabriel también. Yo vengo conectando con Gabriel bastante. Ay, bueno, el comunicador. Eh, sí, Además, muy fuerte. Gabriel es el que está más cerca del humano. Como Metatron es el más lejos, por eso es más fácil llamarlo a Gabriel. Gabriel por eso es el mensajero, justamente, porque es el que está más Claro, accesible a nosotros. Y acá sí, está presente, porque lo acabas de nombrar, porque sí. bueno, te vino, es porque está acá. Y de hecho yo estuve dando, porque como andaba con el chakra garganta medio floja, me atragantaba todo, dije, bueno, lo invoqué también, bueno, y acá está, acompañándonos. Y además estás de blanco. Bueno, vos sos rayo blanco. Sí, en alma sí. En materia, en personalidad tengo más configuración amarillo y verde, o dorado y verde. Porque también hay en las distintas frecuencias, así tenés una frecuencia de encarnación y después una frecuencia álmica y así, entonces podés sacar más o menos en qué rayo estás más o menos anclado. Pero yo en el anclaje físico, en el avatar físico, estoy anclando más dorado y verde. Por eso también me gusta. El dorado tiene que ver con toda esta cuestión de la meditación, todo eso y me encanta y siempre Y he la conciencia conectado con eso, solar, ¿no? con Metatron Claro, también, y con Jofiel, la claro, sabiduría.
claro. Y el verde tiene que ver un poco con la ciencia también, porque el rayo verde es la sanación, Sí, pero también es la ciencia y es la verdad, porque la Rafael. ciencia original busca la verdad del universo, busca entender a la fuente y a la forma en como la fuente se expresa. Entonces la ciencia verdadera es la sanación, porque te acerca a la verdad y eso sana, y también es la verdad, obviamente, ¿no? Se asocia mucho al rayo verde a solo la sanación, pero es la ciencia también, es Rafael, eh, bueno, y el blanco son las artes, por eso también, sí, el blanco conecto mucho, sí, el rayo blanco lo conecto mucho, son las artes de la ascensión también. Qué bello. Bueno, yo soy rayo azul, conecto mucho con esto del tema de la justicia. La verdad, bueno, soy abogada, pero No parece, bueno. es casual la mediación, pero sí es verdad. Yo soy como adentro, siento muy naranja todo, por esto de la conciencia solar crística, por la parte del elevado, del ADN, de Atón y todo. Es como que también uno tiene ese halo también dorado, que lo tenemos todos en realidad. Es Claro, simplemente sí, sí, sí. recordar y conectarlo. Sí, son momentos también eso, son momentos. Yo tuve periodos hace unos años que estaba más azul, estaba muy azul, y son momentos que uno, pero es como que si un lector de aura te estuviera mirando y te dijera, ah, tenés el aura toda verde, tenés el aura toda naranja. Claro, porque es como de estas interfaces que mencionábamos, viste que te dicen, ah, sos del nacimiento número 8 o te dicen, ah, sos rayo tal, o te dicen, ah, tu geometría se parece a tal. Es como, claro, son interfaces de creación. Bueno, por eso también nuestro campo áurico en realidad es el tono del arco iris, porque tenemos todos Claro, los rayos. claro, exacto, exacto, sí, 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 Vos sí, platicaste que te sintonizás con este, con el otro. Bueno, Metatron claro. son los rayos juntos. Sí, están todos los rayos y están todas las geometrías dentro de Metatron, están todas las formas geométricas. Es hermoso. Yo incluso me acuerdo cuando vi por primera vez esa geometría, dije, quiero esto en todo, quiero esto en la remera, en la taza, en todo lado, y después me fui enterando qué era. Pero como Mirá, que igual intuitivamente ahí, la intuición te dice, participaba. no sé, qué sé yo, no sé, hasta el día de hoy le sigo encontrando cosas. Y también eso, es esto que decíamos de los colores, a lo largo del día vos podés estar transitando un montón de colores. Podés Sí, tener una mañana y estar muy verde porque estás leyendo cosas de ciencia. Podés al tener a la tarde una tarde muy rosa porque estás como enamorada o pensando que igual el rosa es amor e inteligencia. sí. Es inteligencia también el rosa, ¿eh? Y después podés a la noche tener más como un violeta porque estás como una transmutación, qué sé yo, no sé. Es así y a la vez hay diferentes rayos que predominan en diferentes momentos de la vida. Siempre estamos Sí. hablando como en términos generales, ¿no? No, 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 sí, 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 porque también es este proceso personal de cada uno y es, y es dinámico. Claro, Como dice justamente Metatron, la energía es dinámica, claro, somos dinámicos. claro, Y como Dios, la evolución es permanente y no se detiene por nosotros. O sea, la evolución claro, sigue, claro, sigue, aunque nosotros nos quedemos. Por eso es importante también acompañar desde cada claro, uno este proceso. claro. Pero bueno, sabiendo que es individual, desde la unidad. Ahí vino Bueno, justicia. Yo bien. tengo un Ahí montón apareció, de ¿cómo se llama? justicia, porque justamente es de un allanamiento. Muy bueno. Es muy de los sirios, te voy a decir algo, es muy de tener geometría sagrada de protección. Mm. A mí me gusta, igual, sí, de paso es protección, pero a mí me gusta porque es súper artística, la geometría sagrada, es súper artística. De hecho, todo el arte es hemisferio derecho, ¿sí? Y justamente la manera de integrar todo ese hemisferio derecho también a veces la geometría es muy útil, porque ya tiene líneas, tiene cierto orden, entonces te empieza a hacer la cruza. Y yo lo uso mucho con artistas, porque es típico que los artistas quieren
fluir libre, la mancha con acuarela, el no sé qué, y de repente es como, uff, la geometría te ordena un poco, te da como una estructura, y que a veces es necesario, porque si estamos en este plano, existimos gracias a que hay una forma. Yo acá tengo un límite, tengo una forma. Si no estuviese Claro. esto, no hubiese cuerpo físico y no hay experiencia en la materia. Entonces la geometría trae un poco esa comprensión. Obviamente que a medida que vas integrando, la forma se expande. Vas como ampliando tus propios límites a medida que te autoconoces. Sí, Bueno, eso lo total. dejamos para otro, porque Sí, si porque no, si no no, empezamos por la no terminamos más, no terminamos más. Sí, no sé. Y además, Justicia siempre me marca el timer, Sí, y como yo estoy sí, encerrada, yo me di cuenta. quiere salir, quiere Apareció algo salir. diciendo, bueno, claro. Dijo, bueno, chicos, ya estuvo bien por hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, de verdad que qué hermoso encuentro, y, y cada día me sorprendo más, porque esto de vivir sin expectativas es como que, wow, es todo tan hermoso, porque digo, wow, qué buena charla, qué lindo lo que se compartió, lo que estás compartiendo. No, no me lo imaginaba. O sea, es como que, wow, quedé sorprendida en serio. Bueno, yo te agradezco mucho tu onda y tenés una onda súper amorosa, se siente así al Ay, toque, gracias. así como mucha, sí, tenés un corazón súper grande, súper expansivo. Así que bueno, y te agradezco también esta tarea que vos estás haciendo, que estás comunicando a Soy full, estás otro abriendo un como y montón. la Ketch. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un gusto y nos estaremos encontrando en otra. Próximamente. Gracias, gracias, gracias por compartir, y bueno, y gracias a todos los que se conectaron, y todo el dinamismo que hubo, porque la verdad fue un ida y vuelta y un compartir hermoso de todos estos hermanos y almas que se conectaron para seguir expandiendo, sobre todo. Buenísimo, Si hay buenísimo. algo Sí, más, bueno, destacar hueso. Bueno, muy un abrazo bien. muy fuerte y Muchísimas gracias. no. Yo te voy a poner como Dale, colaborador, así también queda en tu panel. dale. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos.